Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy les traigo otros 5 capítulos de la historia de Eleanor Lamb en Boku no Hero Academia. Espero les gusten, agradezco todos sus comentarios y tengo en cuenta sus sugerencias. En serio, gracias a todos por acompañarme en esta nueva etapa, les agradezco de verdad. Todo esto sería imposible sin ustedes. Antes de nada, saludos a alguien F1U y Jukamilo Shimaka, ya sin más que decir. Exclamación importante: renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Exclamación alerta ficción. Nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 11, el primer día, la hostilidad y un Kirk inescrutable. El sol de la mañana iluminaba la imponente fachada de la Academia UA, un faro de esperanza y prestigio para los aspirantes a héroes de todo Japón. Izuku se detuvo frente a las puertas, su corazón latiendo con una mezcla de emoción y nerviosismo. A su lado, Eleanor observaba el edificio con una expresión más reservada, su mirada analítica escudriñando la arquitectura y el flujo de estudiantes que ingresaban, vestida con la ropa sencilla que Izuku le había prestado. Al ingresar al campus, la magnitud de la UA se hizo evidente. Amplios pasillos, instalaciones de entrenamiento de vanguardia y una atmósfera palpable de ambición y camaradería llenaban el aire. Izuku no podía evitar mirar a su alrededor con asombro. Eleanor, aunque menos demostrativa, registraba mentalmente los detalles, manteniéndose alerta. Encontraron el aula de la clase 1A. Algunos estudiantes ya comenzaban a llegar. Uraraka se acercó a Eleanor con una sonrisa amigable. Hola. Soy Ochako Uraraka. Es un gusto conocerte. Eleanor asintió levemente. Eleanor, su tono era neutro, sin invitar a más conversación. Bakugo entró al aula con su habitual aire explosivo, su mirada deteniéndose con desdén en Izuku y luego con hostilidad en Eleanor. ¿Qué haces aquí, Deku inútil? Y tú, la extraña. No creí que ambos pasaran. Izuku se tensó, pero Eleanor simplemente lo miró fijamente, su expresión inescrutable. La hostilidad no era algo nuevo para ella. La llegada de Aizawa Sota interrumpió la tensión. Soy su profesor titular, gruñó desde su saco de dormir. Pónganse sus uniformes de gimnasia y reúnanse en el campo. En el campo, Aizawa explicó la prueba de evaluación de Kirks, amenazando con la expulsión a los de bajo rendimiento. La clase murmuró sorprendida. Durante el lanzamiento de la pelota, Bakugo demostró su poder explosivo. Izuku falló al intentar usar el One for All sin control. Llegó el turno de Eleanor. Tomó la pelota, activó una leve telequinesis y la lanzó a una distancia decente, ocultando la verdadera extensión de su poder. Más, dijo Aizawa, su mirada aguda perforando la fachada de Eleanor. Estás conteniéndote. Da lo mejor de ti, o serás expulsada. Eleanor lo miró fijamente, evaluando la amenaza. Decidió mostrar un poco más, lanzando la pelota con más fuerza telequinética, aunque aún lejos de su límite. En las siguientes pruebas, Eleanor continuó mostrando habilidades impresionantes, velocidad mejorada, saltos asistidos por telequinesis, fuerza notable, pero siempre manteniendo una reserva, observando atentamente a Aizawa. Durante una prueba de combate simulado, Bakugo se enfrentó a un robot y lo destrozó con sus explosiones. Luego, se giró hacia Izuku y Eleanor con una sonrisa depredadora. Ustedes dos serán los siguientes. La paciencia de Eleanor comenzó a agotarse ante la provocación constante de Bakugo. Cuando él se acercó a Izuku con una explosión amenazante en sus manos, Eleanor se interpuso, preparándose para usar incinerar. Suficiente, gruñó Aizawa, activando su Kirk, sus ojos rojos brillando intensamente mientras miraba directamente a Eleanor. Intentó borrar su Kirk, esperando ver el aura de energía desaparecer o la manifestación de poder detenerse. Sin embargo, nada sucedió. El ligero brillo rojizo en los ojos de Eleanor permaneció, y la tensión en sus músculos no disminuyó. Aizawa parpadeó, confundido. Intentó de nuevo, enfocándose en Eleanor con más intensidad, pero su Kirk seguía sin tener efecto. Era como si no hubiera nada que borrar. Que murmuró Aizawa, su habitual compostura ligeramente perturbada. Nunca antes su Kirk había fallado en desactivar una habilidad. Eleanor aprovechó la confusión momentánea para dar un paso hacia Bakugo, sus ojos brillando con una intensidad fría. Bakugo, sorprendido por la confrontación directa y la extraña reacción de su profesor, vaciló.
No vale la pena, dijo Izuku rápidamente, agarrando el brazo de Eleanor. Aizawa-sensei está observando. Eleanor, aunque tensa, cedió, retrocediendo lentamente. Aizawa desactivó su Kirk, su mirada ahora fija en Eleanor con una mezcla de sorpresa e incipiente sospecha. Algo no estaba bien con esa chica. Al final de la prueba, Aizawa reunió a la clase, su mente aún trabajando en la extraña inmunidad de Eleanor a su Kirk. Anunció la amenaza de expulsión, su mirada deteniéndose por un momento más largo de lo habitual en Eleanor, antes de despedir a la clase. Mientras los estudiantes se dispersaban, Aizawa se quedó en el campo, mirando hacia donde Eleanor había estado parada. La imposibilidad de borrar su Kirk lo inquietaba. Comenzaría a investigar. Algo le decía que Eleanor Lam era mucho más de lo que aparentaba. Fin del capítulo 11, corrección. Contador de palabras. 4357. Capítulo 12, sospechas, primeras lecciones y nuevos vínculos, diálogos ampliados. La amenaza de expulsión de Aizawa pendía sobre la clase 1A como una nube oscura, tiñendo de ansiedad los primeros días en la UA. Izuku se sentía especialmente presionado, su mente obsesionada con encontrar una forma de controlar el inmenso poder de Oneforal sin destrozarse a sí mismo en el proceso. Eleanor, por su parte, notaba la mirada penetrante de su profesor, una intensidad que iba más allá de la simple evaluación de un estudiante. Aizawa, fiel a su naturaleza metódica, comenzó a investigar el expediente de Eleanor Lam. Los resultados no hicieron más que aumentar su suspicacia. Al igual que para Nezu, la información sobre su pasado era prácticamente inexistente. No había registros familiares, ni historial escolar previo en Japón. Era como si hubiera aparecido de la nada, justo antes del examen de admisión. Esta falta de información, combinada con la extraña resistencia de su Kirk a su borrado, encendió una alarma en la mente del experimentado héroe. Mientras tanto, Izuku se sumergía en un torbellino de intentos fallidos por controlar el Oneforal. Cada vez que intentaba canalizar el poder, una oleada incontrolable amenazaba con desgarrar sus músculos y fracturar sus huesos. Almict intentaba guiarlo, enfatizando la importancia de imaginar el poder fluyendo a través de su cuerpo, de concentrarlo en un solo punto. Pero para Izuku, era como intentar atrapar una tormenta en una botella. Eleanor observaba sus frustrados esfuerzos con una pragmática curiosidad. Quizás necesites un conducto, comentó una vez, recordando vagamente la forma en que los plásmidos se manifestaban a través de sus brazos. Algo que te ayude a enfocar la energía. ¿Algún tipo de herramienta? Eleanor, a su vez, se dedicaba a observar a sus compañeros y los métodos de entrenamiento de la UA. La camaradería y el espíritu de equipo, aunque presentes, le resultaban ajenos a su experiencia en Rapture, donde la supervivencia individual era la norma. Intentaba comprender los ideales heroicos que sus compañeros abrazaban con tanta pasión, aunque a menudo encontraba sus nociones de justicia y sacrificio ingenuas. Su prioridad seguía siendo entender las reglas de este nuevo mundo y encontrar una manera de coexistir sin revelar su verdadera naturaleza. En un pasillo poco transitado, Eleanor se cruzó con Soto Todoroki. Sus ojos se encontraron por un instante, y Todoroki pareció detenerse, una ligera arruga en su ceño antes de seguir su camino. La breve interacción dejó a Eleanor con una sensación incómoda, como si el chico hubiera detectado algo inusual en ella. La primera lección formal de Aizawa fue tan directa y severa como su presentación. Los llevó de vuelta al campo de entrenamiento y los sometió a ejercicios diseñados para exponer sus debilidades. El control de su Kirk es fundamental, gruñó mientras observaba los caóticos intentos de Izuku. Si no pueden controlarlo, son una amenaza. Para ustedes mismos y para los demás. Fue durante el proceso de elección del delegado de clase donde los primeros lazos de amistad para Izuku y, de forma más tenue, para Eleanor comenzaron a formarse. Izuku, a pesar de su timidez, murmuró un voto por Ida, reconociendo su liderazgo natural. Eleanor, observando el debate con una ceja alzada, no participó. Comillas, yo voté por ti, Deku-kun, exclamó Uraraka con su habitual alegría, acercándose a Izuku después de la votación. Pensé que eras muy considerado al analizar las habilidades de todos. Comillas, yo. Izuku se sonrojó, sorprendido. Pero, Ieida-kun es mucho más. Un líder. Ieida, con sus movimientos de robot característicos, se unió a ellos. Midoriya, tu perspicacia fue notable. Agradezco tu voto. Y señorita Lam, se dirigió a Eleanor con una reverencia formal, su eficiencia durante la prueba de Kirks fue digna de mención.
Eleanor asintió levemente, sin saber cómo responder a tal formalidad. Funcionó. A partir de ese momento, Uraraka e Ida comenzaron a incluir a Izuku y Eleanor en sus conversaciones durante los descansos. Uraraka, con su naturaleza extrovertida, intentaba animar a Eleanor a participar, aunque a menudo se encontraba con respuestas monosilábicas o miradas inexpresivas. Comillas Eleanor-chan. ¿Qué piensas de Almik?, preguntó Uraraka un día, sus ojos brillantes de admiración. Eficiente, fue la escueta respuesta de Eleanor. Comillas eficiente, exclamó Uraraka, un poco desconcertada. Comillas es mucho más que eso. Es el símbolo de la paz. Eleanor frunció el ceño ligeramente. Comillas paz. Parece ruidoso. Y Ida, siempre dispuesto a explicar, intervino. Señorita Lam, Almik inspira seguridad y tranquilidad en la sociedad con su mera presencia. Su poder disuade el crimen. En Rapture, el poder atraía el crimen, murmuró Eleanor en voz baja, un recuerdo amargo cruzando su mente. Izuku, sintiendo la incomodidad de Eleanor, cambió de tema torpemente. Estaba pensando, para el entrenamiento de mañana. ¿Alguna idea de cómo podríamos? A medida que pasaban los días, este pequeño grupo se consolidó. Uraraka veía la bondad inherente en Izuku y la fuerza silenciosa de Eleanor. Y Ida respetaba la inteligencia y la eficiencia de ambos, aunque a menudo se sentía desconcertado por la falta de formalidad de Eleanor. Izuku, por su parte, encontraba en la compañía de Uraraka e Ida un apoyo invaluable, y aunque Eleanor seguía siendo un enigma, sentía una extraña sensación de seguridad en su presencia. Era como tener un guardaespaldas silencioso y letal a su lado. Aizawa continuaba observando a Eleanor con una intensidad silenciosa. Durante un ejercicio de combate simulado, la emparejó directamente con Bakugo. La confrontación fue tensa, con Bakugo lanzando ataques explosivos y Eleanor respondiéndolos con ráfagas de telequinesis y esquivas rápidas. A pesar de la agresividad de Bakugo, Eleanor no parecía intimidada, su rostro permanecía inexpresivo mientras analizaba cada uno de sus movimientos. Aizawa notó la forma en que Eleanor parecía anticipar los ataques de Bakugo, moviéndose justo antes de que impactaran. Al final de la clase, Aizawa llamó a Eleanor a un lado. Lam, dijo su voz áspera. Muéstrame tu máximo poder. Sin contenerte. Eleanor lo miró fijamente, su mente calculando los riesgos de revelar demasiado. Ya lo hice. No lo hiciste, replicó Aizawa, sus ojos rojos brillando brevemente. Sé cuando alguien se está conteniendo. No me obligues a repetirlo. Si no te tomas esto en serio, la expulsión es una posibilidad real. Con una punzada de resentimiento ante la amenaza velada, Eleanor liberó un poco más de su telequinesis, levantando varios objetos pesados simultáneamente y haciéndolos levitar a gran velocidad, sus movimientos precisos y sin esfuerzo. También dejó que una descarga eléctrica más intensa crepitara alrededor de sus manos, el aire oliendo ligeramente a ozono. Aizawa observó en silencio, su expresión aún indescifrable, pero sus ojos denotaban una creciente intriga. La resistencia de su Kirk seguía siendo un enigma que necesitaba resolver, y la demostración de poder de Eleanor solo profundizó el misterio. Fin del capítulo 12, Diálogos ampliados. Contador de palabras. 4853. Capítulo 13, Demonios internos, desafíos y una pregunta inesperada. La presión por controlar el One for All comenzaba a hacer mella en Izuku. Las noches se volvían inquietas, plagadas de sueños donde su brazo se rompía una y otra vez, la energía verde descontrolada destruyendo todo a su alrededor. La duda se insinuaba en su mente, ¿realmente tenía lo necesario para ser un héroe? ¿No era un peligro andante con un poder que no podía dominar? Para Eleanor, la relativa calma del agua comenzaba a resquebrajarse por las noches. El silencio de su habitación compartida con Izuku a menudo era interrumpido por pesadillas vívidas y fragmentadas de Rapture. Recordaba la oscuridad opresiva de los pasillos inundados, el eco metálico de los pasos de Delta, el sonido agónico de los splitters y la sensación constante de peligro acechando en cada sombra. A veces, revivía momentos de terror cuando era una Little Sister, indefensa hasta que Delta aparecía, su taladro rugiendo como un presagio de muerte para sus atacantes. Estas pesadillas la dejaban inquieta y distante durante el día, su ya parco lenguaje volviéndose aún más escueto. Uraraka e Ida, notando el estrés de Izuku y el retraimiento de Eleanor, intentaron ofrecer su ayuda. Uraraka se ofreció a practicar el control de la flotación con Izuku, esperando que la manipulación precisa de su Kirk pudiera darle una mejor comprensión del manejo de la energía. Y Ida,
Con su enfoque en la disciplina y la técnica, le dio a Izuku una serie de ejercicios de movimiento y equilibrio para mejorar su coordinación corporal. Los intentos fueron bien intencionados, pero la naturaleza explosiva e incontrolable de Lone Foral seguía siendo un desafío único. Con Eleanor, la aproximación fue más cautelosa. Uraraka intentaba incluirla en sus conversaciones, preguntándole sobre sus gustos o intereses, aunque a menudo recibía respuestas evasivas o silencios incómodos. Y Eida, por su parte, intentaba interactuar con ella de una manera más formal y respetuosa, pero la falta de comprensión de Eleanor sobre las normas sociales japonesas a veces generaba situaciones cómicas. Fue durante uno de estos intentos de socialización, mientras los cuatro almorzaban juntos en la cafetería, que Uraraka lanzó una pregunta inesperada. «Oye, Deku-kun, Eleanor-chan. ¿Ustedes dos son pareja?» Izuku se atragantó con su sopa de fideos, su rostro enrojeciendo instantáneamente hasta la raíz del cabello. No. Claro que no. Solo, vivimos en el mismo apartamento, tartamudeó, agitando sus manos nerviosamente. Eleanor miró a Uraraka con genuina confusión, su ceño ligeramente fruncido. ¿Pareja? ¿Qué diablos es una pareja? Su experiencia en Rapture no había incluido precisamente relaciones románticas saludables. Las relaciones allí eran más bien alianzas de supervivencia o manifestaciones de locura. Uraraka e Ida se miraron con sorpresa antes de que Uraraka comenzara una explicación torpe y sonrojada. Bueno, es cuando dos personas se gustan mucho, de una manera especial, ya sabes. Son novios. Y Ida, siempre más directo, añadió, implica afecto mutuo, compañerismo romántico y, a menudo, una relación íntima. Eleanor escuchó la explicación con una expresión inescrutable, procesando la información con dificultad. Entonces, como un vínculo protector, pero, más. Su mente intentaba encontrar paralelos con su relación con Delta, pero la idea de un afecto romántico era completamente ajena a su experiencia. Sí, más o menos, dijo Uraraka, aunque notaba la confusión persistente en el rostro de Eleanor. Pero, ¿por qué preguntas eso?, balbuceó Izuku, aún visiblemente avergonzado. Uraraka sonrió con picardía. Bueno, siempre están juntos. Se defienden mucho entre sí, como vimos en la prueba de admisión con el robot 0. y con Bakugo. Y hasta viven en el mismo apartamento. Parece bastante obvio, ¿no? Ida asintió solemnemente en señal de acuerdo. Eleanor miró a Izuku, luego a Uraraka e Ida, su mente trabajando lentamente para comprender su lógica. La idea de que su cercanía pudiera interpretarse como algo más que una simple coexistencia funcional era desconcertante. La clase se enfrentó a un nuevo ejercicio de entrenamiento diseñado para exponer sus debilidades. Para Izuku, fue una prueba de control de Kirk, donde tuvo que mover objetos sin romperlos. Sus intentos iniciales fueron desastrosos, con explosiones de energía verde destruyendo los objetivos. Para Eleanor, el desafío fue trabajar en equipo en un escenario de rescate, obligándola a confiar en las habilidades de sus compañeros en lugar de depender únicamente de su propia fuerza bruta. Aizawa continuaba observando a Eleanor de cerca, su mirada analítica siguiendo cada uno de sus movimientos. La resistencia de su Kirk seguía siendo un enigma sin resolver, y su comportamiento reservado y su inusual conjunto de habilidades solo profundizaban el misterio. Había comenzado a revisar archivos antiguos, buscando cualquier mención de Kirks con propiedades similares, cualquier anomalía que pudiera explicar la singularidad de Eleanor Lam. Fin del capítulo 13. Contador de palabras. 4512. Capítulo 14, Combate de entrenamiento. Héroes vs. Villanos. El siguiente entrenamiento práctico fue anunciado con el entusiasmo característico de Almit, un ejercicio de combate por equipos. Hoy, jóvenes héroes en entrenamiento. Exclamó con su sonrisa brillante, su voz resonando en el gimnasio de entrenamiento. Participarán en un simulacro de combate entre héroes y villanos. Un equipo de 3 simulará ser los villanos, escondiendo un arma, y el otro equipo de 3 intentará detenerlos y asegurar el arma. Este entrenamiento también marcaría la presentación oficial de sus trajes de héroe. La expectación llenó el gimnasio mientras los estudiantes, ansiosos por mostrar sus diseños, se dirigían a los vestuarios. Cuando la clase 1 regresó al campo de entrenamiento, la diversidad de sus trajes era evidente. Izuku vestía un traje verde oscuro con orejas puntiagudas en la capucha, un homenaje torpe pero entrañable a su héroe Almit.
Uraraka llevaba un traje ajustado de color rosa y negro con accesorios para controlar mejor la flotabilidad. Y Eira lucía una armadura elegante con propulsores en las piernas. Los trajes variaban en diseño y funcionalidad, reflejando los quirks y las personalidades de sus usuarios. En medio de la multitud de colores y diseños, el traje de Eleanor destacaba por su singularidad y su imponente presencia. Era el traje de Big Sister Alpha, lavado pero aún mostrando las cicatrices de innumerables batallas. La armadura de buzo modificada, con sus remaches y placas de metal desgastadas, el casco con los característicos ojos brillantes y los guanteletes con las agujas hipodérmicas retraídas. Contrastaba drásticamente con la estética limpia y moderna de los demás trajes. Parecía sacada de un conflicto olvidado, un testimonio silencioso de una guerra personal. Las miradas se dirigieron hacia Eleanor, algunas llenas de curiosidad, otras de cautela. Bakugo la observó con el ceño fruncido, su hostilidad palpable. ¿Qué demonios es esa chatarra que llevas puesta, extraña? Eleanor lo ignoró, su mirada inexpresiva mientras esperaba las instrucciones de All-Might. Los equipos fueron formados al azar. Para la consternación de Izuku y la tensa expectación de Eleanor, quedaron en el mismo equipo con Mineta, mientras que Bakugo fue emparejado con Iida y Ochako como los villanos. El escenario simulado era un pequeño entorno urbano con edificios abandonados y callejones oscuros. El equipo de villanos tendrá 5 minutos para esconder su arma, anunció All-Might. El equipo de héroes deberá localizarlos y asegurar el arma antes de que el tiempo se agote. Plus Ultra. El equipo de villanos se dispersó rápidamente, con Bakugo tomando la iniciativa. El equipo de héroes se preparó para entrar en la zona. Mineta, mantente alerta por cualquier trampa pegajosa, instruyó Izuku, nervioso por tener a Bakugo como oponente. Eleanor asintió en silencio, sus sentidos agudizados, su mirada recorriendo los alrededores. Su traje, aunque voluminoso, no restringía sus movimientos, y la familiaridad de su diseño le brindaba una extraña sensación de seguridad en este entorno desconocido. Al entrar en la ciudad simulada, la tensión era palpable. Mineta se movía con cautela detrás de Izuku y Eleanor. De repente, una explosión resonó cerca, seguida por la voz furiosa de Bakugo. Los encontré, malditos. Bakugo apareció desde detrás de un edificio derruido, propulsándose con sus explosiones directamente hacia Izuku. Muere, Deku. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, una figura imponente se interpuso entre ellos. Eleanor, con una velocidad sorprendente para su tamaño, se enfrentó a Bakugo, sus agujas hipodérmicas extendiéndose con un brillo amenazante. No lo permitiré, gruñó Eleanor, su voz más grave de lo habitual, cargada de una determinación protectora. Bakugo se detuvo en seco, sorprendido por la repentina intervención y la hostilidad en los ojos de Eleanor. ¿Qué te crees, basura? Quítate de mi camino. No, replicó Eleanor, su postura tensa, preparándose para el combate. La familiar sensación de proteger a alguien vulnerable despertó un instinto primario en ella. Sin dudarlo, Bakugo lanzó una explosión hacia Eleanor. Ella reaccionó con una agilidad sorprendente, esquivando el ataque y lanzando una ráfaga de telequinesis que desestabilizó a Bakugo. El choque entre el poder explosivo de Bakugo y la fuerza telequinética de Eleanor sacudió el área. ¿Qué demonios es ese poder?, rugió Bakugo, lanzando otra explosión, esta vez más potente. Eleanor respondió con una descarga de electricidad de sus guanteletes, obligando a Bakugo a retroceder. El contraste entre el traje desgarrado de Eleanor y la ferocidad de sus ataques era sorprendente. All-Might y Aizawa observaban el enfrentamiento desde una sala de control, sus expresiones serias. El poder de la es considerable, comentó All-Might, impresionado. Y su instinto protector hacia Midori ya es muy fuerte. Su estilo sigue siendo preocupante, replicó Aizawa, su mirada analítica. Es brutal y eficiente, pero carece de la contención que esperamos de un héroe. Mientras tanto, el combate entre Eleanor y Bakugo se intensificaba. Las explosiones de Bakugo chocaban contra los escudos telequinéticos de Eleanor y sus ataques elementales. A pesar de la furia de Bakugo, Eleanor se mantenía firme, protegiendo a Izuku detrás de ella. Eleanor, yo puedo pelear, protestó Izuku, sintiéndose inútil. Quédate detrás de mí, respondió Eleanor sin apartar la vista de Bakugo. La imagen de las Little Sisters indefensas en Rapture resonaba en su mente, impulsándola a proteger a este chico que, de alguna manera, se había convertido en alguien a quien proteger. El enfrentamiento entre la furia explosiva y la protección implacable continuó, revelando la inmensa fuerza de Eleanor y la intensidad de la rivalidad de Bakugo.
mientras el resto del ejercicio quedaba en suspenso ante este inesperado choque de poder. Fin del capítulo 14. Contador de palabras. 4897. Capítulo 15, plásmidos desatados y semillas de duda. El choque entre Eleanor y Bakugo resonó en toda la ciudad simulada, deteniendo momentáneamente el resto del ejercicio. Las explosiones carmesí de Bakugo impactaban contra las barreras telequinéticas de Eleanor, mientras descargas eléctricas crepitaban a su alrededor, obligando al rubio explosivo a retroceder con gruñidos de frustración. Comillas, ¿qué diablos eres tú?, bramó Bakugo, lanzándose de nuevo con una andanada de explosiones aún más potentes. Esta vez, Eleanor no se limitó a defender. Sus ojos brillaron con una intensidad rojiza mientras desataba su arsenal de plásmidos. De sus manos surgió un rayo de electricidad azul crepitante, impactando a Bakugo y paralizándolo por un instante, el humo elevándose de su traje. Antes de que pudiera recuperarse, una ráfaga de aire helado lo golpeó de lleno, cubriéndolo de una fina capa de escarcha que lo hizo temblar. Comillas, no te interpondrás, siseó Eleanor, su voz cargada de una determinación fría. Bakugo, furioso y sintiendo por primera vez una oposición que realmente lo desafiaba, contraatacó con explosiones masivas, intentando abrumar a Eleanor con puro poder. Ella respondió invocando el plásmido de incinerar, lanzando una llamarada intensa que obligó a Bakugo a retroceder, el calor abrasador chamuscando el aire a su alrededor. Mientras Bakugo intentaba encontrar una apertura, Eleanor extendió sus manos, y varios trozos de escombro levantados por su telequinesis se estrellaron contra él, desestabilizándolo. Finalmente, como un enjambre oscuro surgiendo de la nada, una nube de insectos se abalanzó sobre Bakugo, picoteándolo y distrayéndolo, haciéndole perder momentáneamente la concentración. Aturdido y superado por la variedad y la ferocidad de los ataques de Eleanor, Bakugo cayó de rodillas, jadeando y visiblemente derrotado. Nunca antes había sentido tal impotencia en un combate. Una punzante sensación de inferioridad comenzó a germinar en su interior. Comillas, ¿estás bien?, Bakugo preguntó Ida, acercándose con cautela. Comillas, cállate, gruñó Bakugo, su orgullo herido. Comillas, ella hizo trampa. Ese no es un solo Kirk. Mientras el equipo villano lidiaba con la derrota de su principal atacante, Eleanor activó el plásmido de Mirón. Sus ojos brillaron brevemente con una luz dorada mientras su percepción del entorno se expandía, permitiéndole ver a través de las paredes y localizar el arma escondida por Ida y Uraraka. Una réplica de un misil colocada en el último piso de un edificio cercano. Está arriba, informó Eleanor a Izuku y Mineta, señalando el edificio. Piso superior. Con la información de Eleanor, el equipo héroe se movió rápidamente. Izuku, aunque todavía inseguro de su control, utilizó ráfagas cortas de Oneforal para impulsarse, mientras Mineta lanzaba sus pegajosas bolas para inmovilizar a Ida y Uraraka, quienes intentaban defender el arma. Eleanor, utilizando su telequinesis para abrirse paso entre los obstáculos, llegó al último piso y desactivó el arma con una eficiencia fría y metódica. Comillas, el equipo de héroes ha asegurado el arma, anunció Almit, su voz resonando en el altavoz. La victoria fue para el equipo de Izuku y Eleanor. Mientras los estudiantes se reunían, las reacciones al despliegue de poder de Eleanor eran variadas. Muchos la miraban con una mezcla de asombro y temor. En medio de la multitud, Soto Todoroki observaba a Eleanor con una intensidad inusual. La fuerza bruta y la versatilidad de sus habilidades lo habían sorprendido. Se acercó a Izuku, con su habitual expresión estoica. Comillas, tú y Lam, ¿son cercanos? Comillas, preguntó, su voz directa. Me gustaría saber más sobre su Kirk, su interés en la misteriosa chica era evidente. Mineta, por su parte, miraba a Eleanor con una nueva admiración, impresionado por su poder y su disposición a proteger a Izuku. Se acercó tímidamente al grupo. Eleanor. Fuiste increíble. Gracias por ayudarnos a ganar. Comillas, parecía ansioso por ser aceptado por el fuerte dúo. En la sala de control, Aizawa observaba las repeticiones del combate de Eleanor con el ceño fruncido. El despliegue de múltiples Kirks era una anomalía sin precedentes. Su incapacidad para borrarlos durante el primer día ahora tenía aún menos sentido. Imposible, murmuró, intensificando su determinación por descubrir la verdad detrás de Eleanor Lam. Su investigación, aunque aún sin resultados concretos, se había convertido en una prioridad. Bakugo, aún arrodillado y recuperándose del asalto de Eleanor, apretó los puños con rabia. La sensación de haber sido superado por alguien a quien consideraba una extraña e inferior lo consumía.
Este era solo el comienzo de su complejo de inferioridad hacia Eleanor. El ejercicio terminó, dejando tras de sí una serie de preguntas sin respuesta y nuevas dinámicas entre los estudiantes. El poder inusual de Eleanor había dejado una marca imborrable, sembrando las semillas de la duda en Bakugo, la curiosidad en Todoroki, la admiración en Mineta y una creciente sospecha en su profesor. El camino hacia la formación de héroes en la clase 1 se había vuelto